Hola, este es mi tercer videoexamen. Soy alumno de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y mi nombre es Emilio Alonso Romero López. Este video es para la materia de farmacoterapia en odontología. En este videoexamen hablaremos sobre bacterias, antibióticos y todos los temas que derivan de este. Para comenzar, hablaremos de las bacterias gram positivas. Se le denominan bacterias gram positivas a aquellas bacterias que se tiñen de color azul o violeta por la tinción de Gram. De aquí el nombre de gram positivas. Esta característica está íntimamente ligada a la estructura de la envoltura celular, por lo que refleja un tipo natural de organización bacteriana. Y para ahondar más en esta organización bacteriana, hablaremos de la estructura de bacterias gram positivas. La envoltura celular de bacterias gram positivas comprende la membrana citoplasmática y una pared celular. Esta está compuesta por una gruesa capa de peptidoglicano que rodea a esta anterior. La pared celular se une a la membrana citoplasmática mediante moléculas de ácido lipotecoico. La capa de peptidoglicano confiere una gran resistencia a esas bacterias y es responsable de retener el tinte durante la tinción gram, a diferencia de su contraparte, las bacterias gram negativas. Estas bacterias no presentan una segunda membrana lipídica externa. Las bacterias gram positivas contienen una membrana citoplasmática, una capa gruesa de peptidoglicano, ácidos teicoicos y lipoteoicos, que sirven como agentes quelantes y en ciertos tipos de adherencia, polisacáridos de la cápsula, un flagelo. Si algún flagelo está presente, este contiene dos anillos, como soporte en oposición a los 4 que existen en bacterias gram negativas, porque las bacterias gram positivas tienen solamente una capa membranal. Y al finalizar, tenemos a la capa S, que esta está unida a la capa de peptidoglicano. Ahora, por el otro lado, tenemos a las bacterias gram negativas. Se les denomina así a aquellas bacterias que no se tiñen de azul oscuro o violeta por la tinción de Gram, de ahí el nombre gram negativas. Esta característica está íntimamente ligada a la estructura de la envoltura celular, por lo que refleja un tipo natural de organización bacteriana. Ahora, hablando de la estructura de las bacterias gram negativas, diremos que éstas presentan dos membranas lipídicas, entre las que se localizan una fina pared celular de peptidoglicano, mientras que las bacterias gram positivas presentan solo una membrana lipídica, como lo vimos hace unas diapositivas, y la pared del peptidoglicano es muchísimo más gruesa. Al ser una pared fina, no retiene el colorante durante la tinción gram. Las bacterias gram negativas contienen una membrana citoplasmática, la cual es la membrana interna. También una membrana externa, que recubre a la pared celular de estas bacterias. Tenemos una pared celular de peptidoglicanos, que recubre a la anterior. Tenemos un espacio perisplásmico, el cual es relleno de una sustancia denominada periplasma, la cual contiene enzimas importantes para la nutrición de estas bacterias, y una capa S, la cual se apoya directamente sobre una membrana externa, en lugar de sobre la pared de peptidoglicanos, como sucede en su contraparte, las bacterias gram positivas. El otro tema que vamos a tratar son las necesidades de hemo por las bacterias. El Streptococcus aureus pasa por un proceso para tener el grupo hemo. Dicho proceso comienza con la coagulasa. La bacteria toma la coagulasa, hace que se recubra a la bacteria para no ser reconocida. Esta produce hemocilina, la cual rompe a los eritrocitos para obtener al grupo hemo. De igual manera, se produce citocinas que activan el 100% del sistema inmunológico para bajar la presión. Hablaremos ahora de algunas bacterias. Para empezar, tenemos al Staphylococcus. Son un grupo de bacterias. Hay más de 30 tipos. Un tipo llamado Staphylococcus aureus causa la mayoría de las infecciones por Staphylococcus. Pueden causar muchos tipos diferentes de infecciones, incluyendo infecciones de la piel, bacteremia, infecciones de los huesos,
endocarditis, intoxicación por alimentos, neumonía, etc. Ahora hablaré de características de los Staphylococcus. En primer lugar, diremos que destruye la piel para llegar al grupo hemo de la sangre. Este tiene un pH de 7.4 a 7.6. Es un anaerobio facultativo, es decir, que reduce el oxígeno o el hierro. Es una bacteria gram positiva. Por lo general, están dispuestas en racimos irregulares parecidos a las uvas. Tiene una resistencia antimicrobiana, o sea, que tendremos problemas al momento de hacer una terapia farmacológica. Tiene un desarrollo rápido en muchos tipos de medios. También tiene actividad metabólica, fermenta carbohidratos y produce pigmentos que varían desde un color blanco hasta un amarillo intenso. Por otro lado, tenemos a la bacteria Streptococcus. Este es un grupo de bacterias formados por cocos gram positivos pertenecientes al grupo de las bacterias acidolácticas. Estas bacterias crecen en cadenas o pares donde cada división celular ocurre a lo largo de un eje. Características de Streptococcus. Diplococcus. Se agrupan en cadenas de 2 o más bacterias de 0.5 a 1 milímetros de diámetro cada una. Gram positivo. Son anaerobias facultativas, inmóviles y algunas especies tienen cápsula. Tiene una forma esférica. Es usual que tengan forma esférica o, dicho de otra forma, de coco. Se clasifican según la clasificación serológica de Landsfield. En esta se reconocen 20 serogrupos identificados con las letras de la A la V, con exclusión de la I y la J. Esta clasificación se basa en la identificación de antígenos presentes en la pared y la cápsula bacteriana. Escherichia coli o E. coli. Esta es una bacteria miembro de la familia de las enterobacterias y vive en los intestinos de las personas y de los animales sanos. La mayoría de las variedades de Escherichia coli son inofensivas o causan una diarrea leve. No obstante, hay cepas que pueden causar cólicos abdominales intensos, diarrea con sangre y vómitos, tomando proteínas de la orina y genes de otras bacterias. En las siguientes diapositivas voy a tratar de explicar paso a paso cómo es la síntesis del peptidoglicano. Este es un proceso sumamente importante, ya que lo veremos a continuación, más relacionado en torno a los antibióticos. Ok, el péptido lo conforma una molécula de ácido N-acetilmurámico que se encuentra unida a una molécula de UDP y se agregan 5 aminoácidos en una cadena lateral en el citoplasma bacteriano, como se encuentra en la primera imagen. Después, se agrega una molécula de N-acetilglucosamina. Con este complejo podemos decir que ya está listo para ser transferido al exterior celular, como se muestra en la imagen del medio. Todo se une al bactoprenol, el cual está presente en la membrana lipídica y libera al UDP. En las siguientes diapositivas voy a tratar de explicar paso a paso cómo es la síntesis del peptidoglicano. Este es un proceso sumamente importante, ya que lo veremos a continuación, más relacionado en torno a los antibióticos. Ok, el péptido lo conforma una molécula de ácido N-acetilmurámico que se encuentra unida a una molécula de UDP y se agregan 5 aminoácidos en una cadena lateral en el citoplasma bacteriano, como se encuentra en la primera imagen. Después, se agrega una molécula de N-acetilglucosamina. Con este complejo podemos decir que ya está listo para ser transferido al exterior celular, como se muestra en la imagen del medio. Todo se une al bactoprenol, el cual está presente en la membrana lipídica y libera al UDP. Habiendo sido transportado hacia el exterior celular, ahí encontrará otras cadenas con las cuales se unirá consecutivamente con la ayuda de transglucosilasa, una enzima. La energía que estamos usando en este punto es obtenida de los fosfatos con los que el bactoprenol
transportó las moléculas al exterior y se encuentran flotando, como se encuentra en la imagen. Ok, ahora la transpeptidasa y la carboxipedasas se encargan de unir el tercer aminoácido de una cadena con el cuarto aminoácido de otra cadena, y D-alanina final es liberada para evitar un sobrecruzamiento. Y finalmente queda el peptidoglicano ensamblado como es mostrado en la parte inferior derecha. PBP, antibióticos betalactámicos. Estos son antibióticos de acción bactericida lenta. Hago un paréntesis para aclarar que una acción bactericida significa que para el crecimiento, como tal no los mata, pero al parar su crecimiento ya no hay forma de que se puedan seguir reproduciendo y por ende, por el ciclo de la vida, se mueren. Cerrando paréntesis, diremos que tienen actividad dependientes del tiempo, buena distribución y escasa toxicidad. La barrera de peptidoglicanos es importante para la integridad estructural de la pared celular, especialmente para los microorganismos gram positivos. Se pueden dividir de acuerdo a su estructura química, por ejemplo, penicilinas, cefalosporinas, carbapenems o monobactámicos. Mecanismo de acción del PBP. Hay dos: por inhibición de la síntesis de la pared bacteriana y la inducción de la autólisis bacteriana. Este primero, al evitar la transpeptidación, se vuelve inestable la pared y no soporta la alta presión osmótica interna. Por consiguiente, hay exposición osmótica que destruye a la bacteria. Y la última, activa una autólisis bacteriana endógena que destruye al peptidoglicano. Terminación ala-ala. Como se muestra en los peptidoglicanos, se encuentra en polipéptidos de algunas paredes celulares bacterianas, estando al final de estas cadenas y en algunos antibióticos peptídicos. Es uno de los aminoácidos que forman las proteínas de los seres vivos. Es el aminoácido más pequeño después de la glicina y se clasifica como hidrofóbico. Podemos encontrar una terminación ala-ala en la imagen de la síntesis de un peptidoglicano. A partir de este punto, hablaré de los antibióticos. Quiero empezar dando una definición concisa. Hablando primero de su etimología. Formado por el prefijo anti, o sea, en contra, y del griego bióticos, o sea, de la vida, son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas en personas y animales. Funcionan matando las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación. Los antibióticos se pueden tomar de diferentes maneras: por vía oral, o sea, por la boca, puede ser en pastillas, en cápsulas o líquidos; por vía tópica, que pueden aplicarse en crema, aerosol o ungüento que se ponga en la piel. También podría ser un ungüento para los ojos, gotas para los ojos o gotas para los oídos. Y por último, a través de una inyección o por vía intravenosa. Esto suele utilizarse para las infecciones más graves. Por otro lado, hablaré un poco de la historia de los antibióticos. Hace más de 2500 años, en China, usaron los primeros antibióticos. Estos fueron creados a partir de un fermento de soya. Por esos años, los egipcios y los griegos usaban hongos y moho. En el año de 1881, Alexander Fleming descubre la penicilina por el hongo Penicillium notatum. En el año de 1909, Paul Ehrlich descubre el salvarsan, siendo un antibiótico contra la sífilis, y en 1940 se empieza a usar la penicilina, a causa de la Segunda Guerra Mundial. Existen dos fenómenos farmacológicos: acción dependiente de la concentración y acción dependiente del tiempo. Voy a tratar de explicarlos a continuación. La primera: a mayor concentración, mayor efecto del fármaco. Aquí no hay más. Si tenemos una mayor concentración, por supuesto que va a hacer más efecto sobre nuestro paciente el fármaco. Y la segunda, que es dependiente del tiempo, el cual es el más importante, más aún que la concentración, que aunque siempre se debe de mantener, la dosis se tiene que dar en la concentración mínima inhibitoria y la máxima dosis, siempre
durante la mitad del tiempo de administración por arriba de la concentración mínima eficaz, para que así sí haya un efecto. Ahora hablaremos de un efecto, el efecto post-antibiótico. ¿Qué es este efecto? Es un fenómeno donde hay un efecto antibiótico aunque las concentraciones del mismo no estén presentes. Este fenómeno se debe a que el fármaco puede inhibir a algunas enzimas o rutas metabólicas que tardan en activarse. Hay unas variables en este efecto, las cuales son el tamaño de la población bacteriana, la estructura de la comunidad bacteriana, el pH del medio, el tiempo, la concentración del fármaco y la vascularización. Formas de resistencia a antibióticos. Esta es la capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un antibiótico. Al haber esta selección de bacterias, puede transmitir nuevos genes, o sea los plásmidos, entre individuos de una especie y entre especies. Se llama proceso de transferencia horizontal. En la siguiente tabla vemos a los medicamentos cuando la fecha de su introducción y la fecha en la que se hicieron resistencia. Me gustaría que hiciéramos énfasis en que definitivamente no es mucho tiempo. De hecho, en el caso de los aminoglucanos fue en el mismo año. En el caso de los macrólidos fueron 4 años después. Y en el de los betalactámicos 5 años de diferencia, lo cual nos hace pensar que este es un problema latente hasta hoy en día. Hay 6 formas en la cual se crea una resistencia a los antibióticos. Las voy a mencionar a continuación. Número 1. Bloqueo del transporte antibiótico. 2. Modificación enzimática del antibiótico. 3. Expulsión del antibiótico por transporte activo. Número 4. Modificación de la diana o sitio de detección del antibiótico. Número 5. Producción de una enzima alternativa. Número 6. Crea biofilms. Hablaré de las formas de transferencia de resistencia bacteriana. La resistencia de las bacterias a los antibióticos puede ser natural, provenir de mutaciones o bien originarse por transferencia de genes. Cuando todas las cepas pertenecientes a la misma especie son resistentes a un antibiótico, se habla de una resistencia natural. Esta puede producirse por particularidades de la pared bacteriana que impiden acceder al antibiótico a su blanco. Es el caso de las bacterias gram negativas, que son impermeables a las penicilinas G. Infección odontógena. Usualmente inicia con bacterias anaeróbicas facultativas gram positivo, como se muestra en esa gráfica, que al crecer consumen todo el oxígeno y permiten un medio más ácido, lo cual es el medio ideal para bacterias gram negativas anaerobias. Esto quiere decir que podemos tener al principio un ambiente apto para bacterias gram positivas, pero después cambia ese ambiente para las gram negativas. Es por ahí del tercer o cuarto día que se hace ese recambio. Pero, ¿qué medicamento se tiene que mandar? Al tercer día podríamos mandar amoxicilina por su amplio aspecto, siendo el doble de eficaz para las bacterias gram positivos. Si queremos acabar antes del tercer día, debemos de mandar cefalosporinas por su amplio espectro para las bacterias gram positivas, pero siendo casi nulo para las bacterias gram negativas. Ahí es donde radica lo antes mencionado, donde aún no tenemos el medio ácido para bacterias anaerobias. Los abscesos pueden formarse en casi cualquier parte del cuerpo. La piel, el área subcutánea y los dientes son los sitios más comunes. Los abscesos pueden ser causados por bacterias, parásitos y sustancias extrañas. Hay diferentes colores. Hablaremos de la amarilla y diremos que es gram positiva por tener bacterias aerobias y le da la coloración. La oscura generalmente es maloliente y es anaerobio, o sea, es gram negativa. Ahora, la pus de color verde es anaerobia, ya que tiene fragilis. Este es un protista que parasita principalmente el colon humano, aunque pertenece a un grupo de protistas flagelados. Este organismo ha perdido secundariamente los flagelos. Después tenemos el exudado, que es un líquido oscuro, que generalmente tiene bacterias gram negativas. Ahora, la pus con un exudado amarillo granuloso es creado por la bacteria Actinomyces.
Este es un género de bacterias definido por Hars en 1877 del tipo gram positivo. Algunas especies son anaerobias, mientras otras son facultativas anaerobias. Ahora, la pus con gas, con o sin pus. Este es anaerobio y proviene de la bacteria Clostridium, que es una especie bacteriana con bacilos gram positivos formadores de esporas. Son estrictamente anaerobios. Ahora hablaré de los factores de riesgo en una infección, pero necesitamos saber qué es un factor de riesgo. Esta es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de que la infección sea más severa y pueda complicarse. En primer lugar, tenemos al consumo del tabaco, también a la profilaxis antibiótica por más de 48 horas, a una hemoglobina inferior al 10.5, a la glucemia mayor a 10 miligramos sobre decilitros y una hemoglobina glucosilada mayor que el 7%. Hablaré de los signos de alarma de una infección. Tenemos que llamar a nuestro doctor para una interconsulta inmediatamente si observamos los siguientes signos y síntomas de una infección: rápida progresión de la infección, dificultad para respirar, dificultad para deglutir, espacios faciales ocupados, temperatura mayor a 38.3 grados centígrados, trismus severa, o sea, que podemos abrir la boca a menos de 10 milímetros, y defensas del huésped comprometidas. En este momento voy a hablar sobre los 10 principios para el tratamiento antibiótico y describiré cada uno. En el primero tenemos cirugía o drenaje. Este, para eliminar la causa, es fundamental. Por ende, tendremos a los antibióticos como una parte complementaria en caso de que los primeros dos no funcionen, y en muchos casos es mejor usar un placebo porque tiene la misma eficacia. Se hace una cirugía o un drenaje para eliminar el tejido que está enfermo. Número 2. Utilizar antibiótico, solo cuando esté indicado, o sea, en casos de fiebre, adenopatías y tumefacción. Si hay pus, debemos de drenar y limpiar, y solo se usan antibióticos porque se ha creado resistencia bacteriana. Número 3. Lo más pronto, la administración del antibiótico, ya que de este modo reduciremos la ventaja que tienen las bacterias para tener una resistencia. Número 4. Recurrir a medicina con evidencia. Ya que no hay evidencias de algunos métodos que ponen en mayor peligro la salud de nuestros pacientes, al igual que cumplir con los horarios para obtener lo que vimos hace unos momentos, o sea, el efecto dependiente del tiempo. Y número 5. Usar el de amplio espectro y con más eficacia frente a los patógenos más probables y no tener que volver a administrar en segunda ocasión un antibiótico. Ahora vamos a seguir hablando de los principios del tratamiento antibiótico. Número 6. El menos tóxico por las interacciones farmacológicas. Por ejemplo, la penicilina es la menos tóxica, y si llegase a haber una reacción, se usa la eritromicina, y en muchas interacciones, en P450. Número 7. Cuidar combinaciones de antibióticos solo cuando sea necesario, ya que combinar los antibióticos puede aumentar la toxicidad y el costo, al igual que nunca debemos de juntar a los bactericidas con los bacteriostáticos. Número 8. Minimizar el tiempo del tratamiento antibiótico. Hay evidencia de que los ciclos cortos acortan las posibilidades de resistencia, por lo que recomendamos ciclos cortos de 3 a 4 días y los ciclos largos de 10 días en casos muy importantes. Número 9. Utilizar el adecuado y más rentable. Pero no hay razón para desprestigiar a los viejos de los nuevos, son igual de eficaces. Número 10. Antibiótico profiláctico solo por su eficacia, y debemos mantenerlo de 3 a 4 días siempre y cuando no haya signos de infección, aunque no haya beneficios adicionales. Uso de antibióticos en odontología. Se deben usar antibióticos en casos muy particulares, por lo mismo de la resistencia bacteriana. Por ejemplo, en terceros molares, en implantes, en injertos, procedimientos de más de 1 hora, heridas sucias, pacientes ASA 2, recordando que los pacientes ASA 2 son los pacientes con alteraciones sistémicas leves a moderadas,
que no producen incapacidad o limitación funcional, como por ejemplo diabetes controlada, asma, embarazo, obesidad, anemia, tabaquismo. Cardiópatas, con prótesis de cadera o inmunodeprimidos. En este momento hablaré de las opciones de administración de los antibióticos. Estas son dependientes tanto al tiempo como a la cantidad o ambas. No administrar medicamentos. Significa que nuestro paciente está en homeostasis y no hay riesgo alguno. Dosis de carga. Es subir el doble la cantidad de dosis habitual. Ciclo corto. Esta únicamente es por un periodo de 3 a 4 días. Ciclo largo. Esta dosis o ciclo dura en promedio 7 días, siendo el doble de la anterior. Y por último, dosis profiláctica. Esta es especial porque se administra antes del tratamiento y siempre es el doble de cantidad de la dosis habitual. Ahora veremos cuál es la estructura de las penicilinas, o la penicilina, la forma más básica. Del lado izquierdo, donde tenemos la R de radical, esta nos indica que varía en cada tipo de penicilinas. En la parte superior vemos donde rompe la enzima amidasa, y en medio del anillo de tiazolidina y el anillo beta-lactámico, algunas penicilinas en ese lugar rompen el anillo entre el carbono, carboxilo y entre el nitrógeno. Y sí, como lo dije, está el 2 y el 1, en el cual indica, de acuerdo a la nomenclatura, cuál es el anillo de tiazolidina y el anillo beta-lactámico. El nombre IUPAC de la penicilina es ácido 4-tio-1-azabiciclo 3.2.0 heptano 2-carboxílico 3,3 dimetil 7-oxo 6-fenilacetil amino 2S 2-alfa 5-alfa 6-beta y tiene 16 carbonos, 18 hidrógenos, 2 nitrógenos, 4 oxígenos y un azufre. En amoxicilina y penicilina hay un grupo amino que le da estabilidad en ácidos. Anillo beta-lactámico. Forma parte de la estructura de varias familias de antibióticos. Consiste en un anillo heterocíclico de 4 átomos, 3 carbonos y un nitrógeno. Y según la naturaleza de los radicales, se diferencian las distintas moléculas, siendo las cadenas laterales complementarias. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, interfiriendo en la síntesis de peptidoglicano mediante un bloqueo en la última etapa de su producción, o sea, la transpeptidación. Hablaremos del radical o grupo R. Este es el responsable de la sensibilidad a la hidrólisis por parte de las beta-lactamasas, del enlace a proteínas transportadoras y del vínculo con las proteínas bacterianas PBP, que transportan a la penicilina dentro de la célula. Además, se le asocia a la penicilina un dipéptido cisteína-valina, haciendo que la penicilina tenga la ideal afinidad por la enzima bacteriana transpeptidasa, la cual no se encuentra en un cuerpo humano y que permite la síntesis del peptidoglucano. Anillo tiazolidina. Este es un compuesto heterocíclico que contiene azufre, nitrógeno. El término tiazol también se refiere a una gran familia de derivados. Se genera mediante la unión de los aminoácidos L-cisteína, L-valina y ácido alfa-amino adípico. También es enlazado a un anillo beta-lactámico. En este momento voy a explicar a la hidrólisis de la penicilina. La actividad principal de la enzima PGA es la hidrólisis de penicilinas y cefalosporinas naturalmente, obteniendo así a los sintones 6-APA y 7-ADCA respectivamente, como se muestra en la imagen de arriba. Además, a partir de estos sintiones, la misma enzima también cataliza la acción de síntesis de nuevos antibióticos beta-lactámicos. Beta-lactamasas. ¿Qué son? Son enzimas capaces de inactivar los antibióticos de la familia beta-lactámicos. Esta es una enzima que destruye a las penicilinas. Es un inhibidor por el ácido clavulánico.
Las primeras descripciones de estas enzimas se realizaron poco tiempo después de comenzado el uso de las penicilinas. Después fueron apareciendo nuevas variantes de beta-lactamasas, hasta que en 1983 se describen por primera vez las llamadas beta-lactamasas de espectro extendido, capaces de inactivar las cefalosporinas de tercera generación. Ahora hablaremos específicamente y puntualmente de los antibióticos. Tenemos a la penicilina sódica o potásica, la cual tiene una vida media de 30 minutos, dosis de 1 a 4 millones de unidades cada 4 a 6 horas y tiene una gran afinidad a las bacterias gram positivas y una casi nula a las gram negativas. Me parece sensato decir que las unidades de penicilina es un patrón establecido hace un siglo con la actividad bactericida de la penicilina G, casi pura, sobre una serie de cultivos bacterianos. Entonces, una unidad de penicilina es igual a 0.6 microgramos de penicilina sódica pura, para que tengamos un contexto a continuación. Penicilina V, 45 minutos de vida media, 200.000 a 400.000 unidades cada 4 a 6 horas. De igual manera, una gran afinidad a gram positiva y casi nula a gram negativa. Penicilinas G, de 1 a 4 horas de vida media, 800.000 unidades cada 12 horas y gram igual. Por último, tenemos otros 3 antibióticos. Penicilina benzatínica. Tiene una vida media de 12 a 24 horas. Esta tiene una dosis de 1.2 millones de unidades cada de 7 a 14 días. Gram, de la misma manera. Ampicilina, de 1 a 5 horas. 500 miligramos cada 4 a 6 horas. En este caso, tiene un poco más de afinidad a las gram negativas, pero no es mucho. La amoxicilina tiene una vida media de 1 hora, 500 gramos cada 2 horas, cada 8 horas, y de igual manera, tiene un poco más de afinidad a las gram negativas. Curva ABC de las penicilinas. En esta diapositiva podemos ver esta gráfica que nos ayuda a demostrar cómo es la vida de una penicilina y cómo es su efecto después de su administración, para así llegar a las concentraciones más bajas, para después siga la eliminación. Tenemos que la penicilina sódica o potásica llega a concentraciones muy altas, pero es eliminada muy rápido. Le sigue la penicilina B, la cual se elimina a las 4 horas. Por consiguiente, la penicilina G con procaína se elimina a las 12. Y por último, a la penicilina benzatínica tiene una eliminación de 24 horas, pero tiene una larga duración, aunque su concentración es muy baja. Penicilinas naturales. Las penicilinas naturales están representadas por los derivados de la benzilpenicilina o penicilina G. El hongo del que obtuvo la penicilina natural fue del Penicillium notatum, como ya lo mencionamos en la historia de los antibióticos. Comprenden la penicilina G sódica, conocida también como rápida, y la penicilina G benzantina y G procaína, que han recibido la denominación de lentas o de depósito. Aunque parezca obvio, es necesario recordar que todas las penicilinas naturales rápidas o lentas tienen un espectro antimicrobiano similar. Penicilinas semisintéticas presentan un variado espectro con propiedades bactericidas. Es importante recordar que la búsqueda de nuevas penicilinas ha sido la consecuencia de las virtudes que consagraron a este antibiótico en la práctica clínica: su nula toxicidad, elevada potencia y eficiencia antimicrobiana aún en presencia de pus, y su relativo bajo costo económico. Susceptible a la acción de lactamasas beta, penicilinas, de bacterias gram positivas y gram negativas. Ahora voy a describirles las indicaciones de las penicilinas semisintéticas, las cuales le dimos una introducción en la diapositiva pasada. Está indicada en infecciones leves a moderadas provocadas por microorganismos susceptibles, especialmente infecciones por Streptococcus pyogenes del grupo A, B, C y G. También en Streptococcus pneumoniae y por Staphylococcus aureus, no productores de peniciclasa. También está indicado en la prevención de la recurrencia de la fiebre reumática. También en gingivoestomatitis ulcerativa necrosante, causada por Fusobacterium
fusiformis y por la enfermedad de Lyme. Este tema, llamado penicilinas resistentes a beta-lactamasas, voy a hablar sobre su mecanismo de acción. Bueno, estas son bactericidas. Inhibe el tercer paso y el paso final de la síntesis de la pared celular, principalmente por la unión específica a PBPs localizadas en el interior de la pared para la transpeptidación y síntesis de peptidoglicano. Después, adecuado el uso para el microorganismo con peniciclasas. Después hay una lisis celular, o sea, autolisinas e hidrolasas de mureína, y es resistente a la destrucción por beta-lactamasas en su cadena colateral. Los ejemplos son los antiestafilococicos y las penicilinas combinadas con inhibidores de las beta-lactamasas. Ahora, como antibiótico, hablaremos del ácido clavulánico. Es un inhibidor de beta-lactamasas que se combina con preparaciones antibióticas con alguna penicilina para vencer ciertos tipos de resistencias a antibióticos. Se usa para atacar infecciones bacterianas como la neumonía, la bronquitis y la común gonorrea, para tratamientos de infecciones otorrinolaringológicas y en tratamiento de la septicemia, en la meningitis, también en la infección dental y neuropatías. Voy a explicar de una manera detallada cómo es el mecanismo de acción del ácido clavulánico. El ácido clavulánico tiene una actividad antimicrobiana intrínseca insignificante, a pesar de compartir el anillo betalactámico, que es característico en los antibióticos betalactámicos. El ácido clavulánico es un inhibidor suicida. Se une covalentemente al sitio activo de un residuo de serina de la betalactamasa. Esto reestructura la molécula del ácido clavulánico, creando una especie mucho más reactiva que es atacada por otro aminoácido en el sitio activo, inactivándola permanentemente y así inactivando la enzima. Esta inhibición restablece la actividad antimicrobiana de los antibióticos betalactámicos contra bacterias resistentes secretantes de betalactamasas. A pesar de esto, han surgido algunas cepas que son resistentes a esta combinación. En esta diapositiva hablaré del sulbactam. Esta es amplia en el espectro e incrementa la actividad bactericida de betalactámicos frente a bacterias productoras de beta-lactamasa. Es asociado a beta-lactámico, infección por organismos productores de beta-lactamasas, por ejemplo, enlistaré varios. En infecciones respiratorias, sinusitis, otitis media, epiglotitis, neumonía bacteriana, infección urinaria, intraabdominal, un absceso apendicular, colecistitis, peritonitis, infección pélvica, septicemia, infección de la piel y tejido blando, osteoarticular, postraumática y posquirúrgica. También reduce la incidencia de infecciones de la herida posquirúrgica asociado a ampicilina y cefoperazona. En este momento les hablaré de un antibiótico muy conocido, llamado cefalosporinas. Son antibióticos betalactámicos bactericidas que inhiben enzimas en la pared celular de las bacterias sensibles e interrumpen su síntesis. Hay 5 generaciones de cefalosporinas, pero por ahora solo nos centraremos en las 3 primeras generaciones. Estas penetran bien en la mayoría de los líquidos corporales y en el líquido extracelular de la mayoría de los tejidos, especialmente cuando hay un proceso inflamatorio que favorece la difusión. Sin embargo, las únicas cefalosporinas que alcanzan concentraciones en el líquido cefalorraquídeo suficientes como para tratar la meningitis son ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, cefepima. Estructura de las cefalosporinas. El grupo activo básico de las cefalosporinas deriva de la remoción de la cadena lateral de la cefalosporina C, producida naturalmente por Acremonium chrysogenum, antes Cephalosporium acremonium, lo que le da el origen al anillo 7-amino cefalosporánico, como lo mostramos en la imagen de arriba.
Riesgo de alergia cruzada con penicilinas y cefalosporinas. La reactividad cruzada con penicilinas y otra clase de betalactámicos, incluidas otras cefalosporinas, es menos común de lo que se pensaba, especialmente entre los pacientes que han tenido reacciones leves, no anafilácticas, a las penicilinas. La incidencia de reacciones alérgicas está entre el 1 a 3%. También pueden ser responsables de reacciones de hipersensibilidad de tipo inmediato o tardío. A diferencia de las penicilinas, las cefalosporinas poseen dos cadenas laterales, por lo que la reactividad cruzada entre ellas es más compleja y no está muy estudiada. Hay casos de reconocimiento de la molécula entera, o bien de uno de los anillos y alguna cadena lateral, o bien a cualquiera de sus dos cadenas laterales o parte de ellas. El riesgo de reacción cruzada entre penicilinas y cefalosporinas de primera generación con cadena lateral diferente es de un 10% aproximadamente. Esta reactividad cruzada puede aumentar hasta un 30% cuando exigen cadenas laterales similares. Entre penicilinas y cefalosporinas de segunda y tercera generación es de un 3% aproximadamente. Entre dos cefalosporinas con la misma cadena lateral hay una probabilidad del 40%. Generaciones de cefalosporinas. Primera generación. Por ejemplo, cefalexina y cefalotina. Son resistentes a las betalactamasas del Staphylococcus aureus y por lo tanto activas contra estos y contra los demás cocos gram positivos y algunos organismos gram negativos adquiridos en la comunidad. Segunda generación. Por ejemplo, cefaclor y cefamadol. El grupo metoxi en el carbono 7 hace que esta última un poco menos activa contra los cocos gram positivos que las cefalosporinas de primera generación, pero ofrecen una cobertura mayor frente a bacilos gram negativos. Tercera generación, por ejemplo, cefixime y cefatoxime. La actividad contra gram positivos es en general menor que aquella que los de primera generación, aunque aumenta la actividad intrínseca contra gram negativos, pero aumenta la susceptibilidad a hidrólisis por betalactamasas y disminuye también su actividad contra cocos gram positivos. Resistencia de cefalosporinas a betalactamasas. La resistencia a las asociaciones de betalactámico e inhibidor de betalactamasas se debe a la sobreproducción de falosporinasa cromosómica del grupo 1. El patrón de resistencia incluye aminopenicilinas, amoxicilina con ácido clavulánico, cefalosporinas de primera y segunda generación y cefainicinas. A continuación, hablaré del precio de 5 antibióticos que son relacionados a los temas anteriormente vistos. Los precios son sacados de la página web de Farmacia San Pablo. Son sacados el día 5 de diciembre del 2021. Ampicilina. Esta presentación trae 500 gramos, un contenido de 20 cápsulas. No es resistente a betalactamasas y tiene un precio de 51 pesos mexicanos. Puede causar infección por hongos Clostridium difficile. Benzilpenicilina procaínica. 800.000 unidades. Contenido: una ampolleta de 2 mililitros. No es resistente a betalactamasas y tiene un precio de 38.50 centavos mexicanos. La aspirina desplaza a penicilina de la albúmina. Al tener procaínica, este es analgésico. Amoxicilina. Presentación de 500 miligramos, con un contenido de 12 comprimidos, el cual no es resistente a betalactamasas, por un precio de 49 pesos mexicanos, y se usa para tratar algunas infecciones provocadas por bacterias como la neumonía y la bronquitis. Benzilpenicilina benzantina. 1.200.000 unidades. El contenido es una ampolleta de 5 mililitros. No es resistente a betalactamasas y tiene un precio de 35 pesos mexicanos. No debe administrarla en septicemia y en bajas concentraciones
por 10 a 20 días. Cefaclor. Presentación de 375 miligramos sobre 5 mililitros. Contenido: un frasco dosificador con 5 mililitros. Este sí es resistente a beta-lactamasas y tiene un precio de 150 pesos mexicanos. Es un antibiótico cefalosporínico semisintético de segunda generación. La acción bactericida de la cefalosporina se debe a la inhibición de la síntesis de la pared celular. En este momento hablaremos de las diferencias entre beneficios, indicaciones y riesgos entre el uso de diferentes tipos de medicamentos el uno con el otro. Comenzaremos con el caso de la penicilina G y la amoxicilina. La penicilina G es activa frente a la mayoría de bacterias gram positivo y la mayoría de los microorganismos G gram negativos son resistentes. En el caso de la amoxicilina presenta un espectro más amplio frente a microorganismos gram negativos que otras penicilinas, conservando su acción frente a gérmenes gram positivos. La penicilina G es indicada en procesos infecciosos producidos por gérmenes sensibles a la penicilina, como por ejemplo en el tratamiento de la meningitis por meningococo o neumococo, y en el caso de la amoxicilina tiene un amplio espectro del grupo de los antibióticos betalactámicos en interacciones o infecciones odontoestomatológicas. Ambos presentan interacciones farmacológicas, pero no hay un problema del uno para el otro. Como conclusión, no deben de ser administrados en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a antibióticos betalactámicos, o sea, con alergias a penicilinas o a procaína. También debemos tener en cuenta la contraindicación en pacientes con insuficiencia renal, ya que la mayor parte de su excreción es por vía renal. En ese caso, debemos ajustar la dosis, estando en el entendido que se puede eliminar de la circulación en hemodiálisis. Creo que la amoxicilina tiene un espectro más amplio, abarcando más del lado de las bacterias gram negativas sobre la penicilina G. Ahora hablaremos de la penicilina benzantina y la amoxicilina. En la pantalla podemos observar su espectro de gram positivo y gram negativo de ambas. En la penicilina benzantina se utiliza para profilaxis de la fiebre reumática, de la sífilis e infecciones causadas por microorganismos sensibles a benzinpenicilina, que sean susceptibles a las concentraciones séricas bajas y muy prolongadas, comunes de esta presentación farmacéutica. Por otro lado, la amoxicilina es una penicilina semisintética, sensible a las penicilinas de amplio espectro, es bactericida y actúa inhibiendo la biosíntesis del mucopéptido de la pared celular bacteriana. En conclusión, el uso de estos dos antibióticos es recomendado para el tratamiento de infecciones bacterianas gram positivas por su amplio espectro. Si hubo una reacción previa de hipersensibilidad a cualquiera de las penicilinas, constituyen una contraindicación. Pero también considero que la amoxicilina tiene un espectro más amplio, abarcando más del lado de las bacterias gram negativas sobre la penicilina benzantina. Ahora es el turno de la dicloxacina y la amoxicilina. Igual en pantalla podemos ver cómo afecta a las gram positivas y negativas. La dicloxacina, siendo una penicilina semisintética que inhibe la síntesis de la pared de peptidoglicanos y debe de utilizarla en infecciones de piel y tejidos blandos, es un antibiótico de primera elección para Staphylococcus aureus. Como contraindicación, podríamos decir que es la hipersensibilidad a penicilinas y no debe administrarse junto con tetraciclinas. Debemos de tener en cuenta que una reacción adversa debe considerarse es la hepatotoxicidad, anafilaxis y la nefrotoxicidad. Por otro lado, nuevamente mencionando a la amoxicilina, esta es una aminopenicilina y como ya lo sabemos, es indicado en infecciones como la neumonía, en el oído, etc. y actúa inhibiendo la biosíntesis del mucopéptido de la pared celular bacteriana. Como conclusión, ambos antibióticos tienen un buen efecto contra la formación de pared celular, pero me parece sensato
decir que preferiremos a la amoxicilina por su espectro más amplio. En este momento hablaremos de la ceftriaxona y la amoxicilina. En pantalla, gram positivo y gram negativo. La amoxicilina ya sabemos lo que hace, me centraré esta vez en el otro antibiótico. La ceftriaxona es un antibiótico del grupo de los betalactámicos. En el entendido que es un inhibidor de la pared celular bacteriana, pertenece a las cefalosporinas de tercera generación y que posee un amplio espectro de actividad contra organismos gram positivos y gram negativos. Trata infecciones como la neumonía, meningitis, gonorrea, etc. Cuando existe enfermedad hepática y renal combinada, se debe disminuir la dosis y está contraindicada con pacientes con hipersensibilidad conocida a las cefalosporinas. En pacientes sensibles a penicilinas se deberá considerar las posibilidades de reacciones alérgicas cruzadas. Como conclusión, a mi parecer, dependiendo de en qué punto esté la infección, es el antibiótico que vamos a administrar. La ceftriaxona es más eficaz a las gram negativa que a la amoxicilina, pero si es necesario solo agregaríamos ácido clavulánico para potencializar su efecto si es que queremos atacar bacterias gram positivas. Claramente estamos hablando de la amoxicilina con ácido clavulánico. Ahora hablaremos de dos antibióticos muy parecidos, la amoxicilina pura y la amoxicilina con ácido clavulánico. En pantalla, gram positivo y gram negativo. Como tal, la amoxicilina es utilizada en los siguientes casos: otitis media aguda, faringitis, sinusitis, amigdalitis, neumonías, infecciones de vías urinarias, fiebre tifoidea, infecciones de la piel y tejido blandos. Ahora, la amoxicilina con ácido clavulánico, el cual es un inhibidor de beta-lactamasas e incrementa el efecto de la amoxicilina, mejor conocido a este efecto farmacológico como potencialización. Es más potente para infecciones que son resistentes a la amoxicilina por sí sola, porque hay enzimas llamadas beta-lactamasas, que justamente el ácido clavulánico inhibe esta enzima y así es más efectiva su actividad antibiótica. No debe administrarse en pacientes con insuficiencia renal o mononucleosis infecciosa, y de tener en cuenta que entre el 5 y 10% de las personas alérgicas a cefalosporinas también lo pueden ser a penicilinas. Como conclusión, recomendaría el uso de amoxicilina con ácido clavulánico sobre la amoxicilina pura por la actividad inhibitoria que tiene el ácido clavulánico y, por supuesto, por la potencialización que éste tiene sobre la amoxicilina. Ahora, por último, hablaremos del metronidazol con amoxicilina y el metronidazol puro. El metronidazol es contra infecciones con bacterias anaerobias abajo del citoplasma y protozoarios. Es un profármaco, lo cual nos dice que requiere una activación para volverse biológicamente funcional. Un uso común es en las infecciones gastrointestinales. Está contraindicado en pacientes con alergia a penicilinas, siendo bactericida, ya que va a atacar a los radicales libres por los que va a lesionar directamente el DNA y lo destruye. Sus efectos secundarios más comunes son los gastrointestinales, náuseas, dolor de cabeza, serostomía y el sabor metálico en la boca. La combinación de estos dos antibióticos nos da como resultado una acción más eficaz, porque la amoxicilina tiene un amplio espectro del grupo de los antibióticos betalactámicos y en infecciones odontoestomatológicas, y el metronidazol, teniendo otro mecanismo de acción, llegarán a un mejor control de la infección. También se encontró que es una terapia antimicrobiana muy eficaz para el tratamiento de enfermedades periodontales y en particular el uso de una combinación sistémica de metronidazol y amoxicilina. A continuación, en los siguientes casos explicaré el tratamiento odontológico y antibiótico en una infección odontógena. Primer caso. Un niño de 6 años en las variables 1 y 2. Variable 1. Infección odontógena de menos de 3 días de evolución. En este caso, no se mencionan si el niño de 6 años cuenta con alguna enfermedad o condición que pueda afectar o considerar a la hora de recetar. Entonces, en la primera variable, considerando que el niño no tiene alergias a la penicilina,
como llega a suceder, entonces administraremos amoxicilina. El niño, aunque sea niño, debe de tomar la amoxicilina de adulto y no la solución pediátrica. Consideremos que aproximadamente un niño de esa edad pesa alrededor de 20 kilos. Vamos a indicar amoxicilina, en este caso de la marca AMSA, de 250 miligramos en cápsulas. Su indicación de dosis en niños es de 250 a 500 miligramos cada 8 horas por vía oral. El cálculo en base al peso corporal deberá hacerse de 20 a 40 miligramos sobre kilogramos por día. El tratamiento deberá continuar por lo menos hasta después de las 72 horas de haber desaparecido los síntomas y la negativización de los cultivos. De esta forma aseguraremos eliminar todas las bacterias gram positivo que están implicadas en la infección. En la variable 2, como lo sabemos, existirá la presencia de bacterias gram negativas, por lo que mandaremos una cefalosporina de tercera o cuarta generación, como la ceftriaxona, la cual está indicada en niños lactantes y niños pequeños, según la gravedad de la infección, de 50 a 75 miligramos sobre kilogramos por día en una sola inyección al día o en dosis individuales cada 12 horas sin pasar de los 2 gramos, y con eso nos aseguraremos de poder resolver la infección en este estadio, ya que la ceftriaxona tiene una acción para gram positivo y negativo. En este caso hablaremos de un adulto sano de 40 años con las variables 1 y 2. La primera es una infección odontógena de menos de 3 días de evolución y la variable 2 es una infección odontógena de más de 6 días de evolución. En la variable 1, considerando que el paciente está sano, ya que no se menciona en ningún aspecto de su salud, consideramos administrar un antibiótico con espectro de acción hacia bacterias gram positivo, ya que estas son las que proliferan dentro de los 3 primeros días de la infección, y así que la mayoría de las penicilinas podríamos administrar, claro, si el paciente no tiene ningún antecedente de alergia a penicilinas, y también si la bacteria es productora de beta-lactamasas, entonces de igual manera debemos considerarlo a la hora de administrar un antibiótico. Administraríamos amoxicilina para atacar a las bacterias gram positivo, pero en el caso de que conozcamos el bacteriograma de la bacteria y conozcamos que ésta necesita de una alta concentración de fármaco, entonces administraremos penicilina G sódica o potásica. Su administración será vía parenteral y alcanzará una alta concentración en muy poco tiempo. Retomando, la amoxicilina de AMSA en adultos se administra de 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas por vía oral. También la dosis puede calcularse a razón de 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso por día. En el caso de la variable 2, que es de más de 6 días, entonces podemos administrar un fármaco específico para bacterias gram negativas, como el metronidazol. Este lo podemos indicar con amoxicilina para potencializar su efecto, ya que la amoxicilina se encarga de atacar las bacterias gram positivas y el metronidazol las gram negativas. El metronidazol de Flagyl lo administraremos en este caso para adultos con 7.5 miligramos por día cada 6 horas, máximo de 4 gramos al día. Ahora hablaremos de que un adulto con 250 miligramos sobre decilitro de glucemia de 40 años con las variables 1 y 2, ya las hemos mencionado. Un paciente que está sano con glucemias normales, su sistema inmune está funcional. Quitamos el tejido necrótico, mandamos 3 días de antibiótico y se soluciona la infección. En un paciente con 250 miligramos sobre decilitro de glucosa, aunque quites el tejido necrótico, te quedas con la duda, pero puedes mandar por 3 o 6 días el antibiótico, pero para asegurar le mandas un antibiótico por 6 días, porque aunque quitaste el tejido necrótico, te asegurarás de eliminar a las bacterias causantes de la infección, ya que su sistema inmune no funciona bien como el de una persona en plena salud. Entonces, una de las formas para valorar el estado del sistema inmune es la glucemia y los hongos, y en este caso debemos de poner específica atención en sus niveles de azúcar. Entonces, con la variable 1 podemos administrar un antibiótico durante 6 días para asegurar que las bacterias y la infección se detengan, obviamente respetando el principio de quitar el tejido necrótico. Mandaremos amoxicilina con ácido clavulánico para que sea resistente a beta-lactamasas. La dosis recomendada: adultos, de 500 miligramos a 1 gramo cada 8 días por vía intravenosa. La dosis puede calcularse
también a razón de 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso al día. Y la variable 2, vamos a administrar una penicilina que se encargue de las gram positivas, como la mencionada amoxicilina con ácido clavulánico y el metronidazol, que accione contra las gram negativas. Esto lo administraremos por una dosis de ciclo largo, o sea, por 6 días. Ahora hablando en una extracción programada del diente 48 en un paciente sano, mandaremos 160 miligramos sobre decilitro de antibiótico cuando no fue tardada la extracción. Las condiciones de salud del paciente son buenas, no tardó la cirugía y no se cortó hueso. Si es lo contrario, entonces tenemos que mandar dosis de antibiótico por 3 días, ya que será necesario porque se cortó hueso y tal vez si las condiciones de salud del paciente son deficientes, la dosis será de 160 miligramos sobre decilitros, es 2 horas antes de la extracción dental en dosis de carga. Ahora hablaremos de un paciente con infección odontógena recurrente durante 6 meses con un uso de antibiótico intermitente. Bueno, si hay un paciente que ha tenido por tanto tiempo una infección odontógena, no quiere decir que no se está cumpliendo con algo de los componentes de este mapa, en el cual vemos que el antibiótico necesita tener una concentración en el lugar de la infección y debemos de tener un patógeno. Ok, pero si no se combinan estos dos, no hay muerte bacteriana y por lo tanto no hay éxito clínico. Debemos de considerar los factores del huésped. Ok, al ser administrado intermitentemente dicho fármaco, no cumplimos con la concentración mínima e inhibitoria, por sus siglas CMI, y no logramos efectos terapéuticos. En este caso, al ser una infección odontógena tan larga, debemos de cancelar este tratamiento terapéutico y empezar con uno nuevo, tomando en cuenta un nuevo antibiótico para así poder evitar la resistencia antimicrobiana por efectos de una terapia antibiótica mal usada en el sentido de la medicación mal hecha en tiempo y forma. Hay que considerar las medidas para mejorar la prescripción del tratamiento antimicrobiano, la cual claramente nos dice que debemos de optimizar la dosificación según los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos de los antibióticos. ¿Cuándo utilizaría cefalosporinas? Utilizaría cefalosporinas de tercera generación, por espectro más grande a las bacterias gram negativas, ya que después de tanto tiempo el ambiente se volvería más apto para estas mismas y así ya atacaríamos esas bacterias. En este caso, la ceftazidina es una cefalosporina de amplio espectro, o sea, de tercera generación. La dosis sería 1 gramo administrado por vía intravenosa o intramuscular cada 8 a 12 horas, y la dosificación y la vía de administración se deben determinar por la susceptibilidad de los organismos causantes de la infección, la gravedad de la misma, estado del paciente y estado de la función renal del mismo. ¿Cómo y cuándo está justificado el uso de un antibiótico profiláctico? Está justificado el uso de un agente antimicrobiano antes de que un microorganismo patógeno tome contacto con el individuo, durante ese contacto o muy poco después. Esto se extiende al uso del agente antimicrobiano para evitar que un microorganismo de residencia previa en el organismo, a veces prolongada, como producto de un deterioro transitorio o permanente de la inmunidad, se active y produzca enfermedad. La antibioterapia de elección varía entre los derivados de la penicilina con inhibidores de beta-lactamasas, o sea, la amoxicilina con ácido clavulánico y la ampicilina con el sublactán, cefalosporinas de segunda o tercera generación, quinolonas o clindamicina. Voy a poner mi artículo que saqué de la página web Science. Espero sea de su agrado. El artículo es llamado Sobre el origen de la resistencia bacteriana a la penicilina. Comparación de una beta-lactamasa y una diana de penicilina. Ok, en este artículo se encontró por medio de una cristalografía de rayos X una similitud significativa en la disposición espacial de los elementos de la estructura secundaria. Por lo tanto, se dice que las beta-lactamasas surgieron de las D-alanil y D-alanina peptidasas sensibles a la penicilina, pero también están implicadas en el metabolismo de los peptidoglucanos de la pared celular,